¿Qué pasa, gentes? Muy buenas tardes. Pues en el vídeo de hoy vamos a tratar el tema del agua, concretamente de la hidratación. Ya hemos estado viendo con Valdeán de varios vídeos, varita mágica, agua estructurada, y también hemos visto cómo ese problema que le ha surgido a él de deshidratación, ¿no? Por el tema de hacer la prueba con el agua estructurada. Entonces, a mí me ha llevado a querer enterarme un poco más en profundidad dónde tenemos el agua almacenada, a dónde va, cómo te debes de hidratar correctamente, cómo no. Y bueno, va a ser un vídeo espeso, va a ser un vídeo largo, pero bueno, yo esto lo hago por aprender y por estar centrado un rato en esto. He cogido información de varios sitios, Google, ChatGPT, bueno, y me he hecho un poquito aquí un medio resumen que es largo, y al final veremos un par de vídeos. Y bueno, básicamente es sobre, como os digo, el tema del agua a la hora de beber y cómo se almacena. También veremos cómo es distinta esa hidratación si estás en ayuno, si no estás en ayuno, si la utilizas con sales, si no la utilizas con sales. Entonces, vamos a intentar sacar alguna cosita en claro de todo esto y bueno, sin más, voy a empezar a leer. Eh, es importante sobre todo saber que en el cuerpo tenemos dos tipos de agua almacenada. Una es la intracelular y otra es la extracelular. La intracelular, como su nombre indica, está dentro de las células y aproximadamente son los 2/3 del agua corporal total que tenemos. Es decir, la mayoría está dentro de las células. ¿De acuerdo? Composición: alto en potasio, magnesio y fosfatos. Función: pues, pues darle vida a las células. Líquido extracelular: ubicación fuera de las células, rodeándolas. Y bueno, y luego vamos a ver en la cantidad de sitios que está. Pero bueno, esto es a grosso modo. Entonces aquí tendríamos este agua extracelular, tendríamos 1/3 del agua corporal. También rica en sodio, pero esta vez aquí no hay magnesio, hay cloruro y bicarbonato. Contiene glucosa, oxígeno, aminoácidos, dióxido de carbono. Función: medio interno, que nutre a las células, elimina desechos, facilita la comunicación celular. Y luego tendríamos el líquido intersticial. Rodea directamente a las células, también en el plasma sanguíneo, líquido transcelular. Bueno, vamos a pasar todo esto y luego la homeostasis, que pasaremos a explicarlo un poquito más para adelante, que es aquel mecanismo por el cual el cuerpo, digamos, que regula las concentraciones de sales, de sodio-potasio, para equilibrarlo. Entonces vamos a pasar a esto del ayuno y agua que tengo aquí apuntado. Porque yo, sin saber nada de esto, porque la verdad es que no sabía nada de esto, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces yo me daba cuenta que cuando estaba ayunando, pues prácticamente no orinaba. Y aunque tomara agua, no orinaba. Entonces yo decía, ¿qué pasa con el ayuno y el agua? ¿A dónde va ese agua? Entonces vamos a leer. En ayunas, el cuerpo retiene más agua. Cuando ayunas, baja la insulina, esto lo sabemos, aumenta el glucagón y el cortisol basal. Es decir, se activa más la hormona antidiurética. La ADH, esta hormona, hace que los riñones reabsorban más agua. Resultado: orinas menos, aunque bebas bastante. Esto es un mecanismo adaptativo de ahorrar agua. No hay carga osmótica que eliminar. Dice, cuando comes,
entran sales, glucosa, aminoácidos. El riñón, por lo tanto, necesita agua para eliminarnos. En ayunas, sin embargo, no entran sales, no entra sodio, no entran solutos, no hay obligación renal de producir orina. Es decir, aquí tenemos un poco la diferencia. Por eso el agua se queda en el compartimento corporal. Y yo dije, pero ¿qué es eso del compartimento corporal? Entonces, ahora lo vemos más adelante, ¿qué es eso del compartimento corporal? Eh, bueno, queda claro, ¿no? Menos insulina, menos diuresis. Tras comer, la insulina favorece la excreción de sodio. El sodio arrastra agua igual a más orina. En ayuno no ocurre este efecto. El riñón conserva el sodio y el agua. Es decir, no solo en ayunas, todo el líquido que bebamos y parte del que tengamos lo va a guardar el riñón, sino que también va a conservar el sodio, porque no lo tiene que sacar al no haber insulina, haber menos insulina por no haber comido. En el punto 4 aquí leemos, parte de esa agua se pierde sin que lo notes. Aunque no orines mucho, el agua se va por, bueno, sí, la respiración, el sudor, las heces. Pues esto sí, quiere decir que sí, que se almacena en los riñones junto con el sodio, pero que también se pierde con el sudor y se pierde con la respiración y de otras formas. Entonces, para quien no lo sepa, ¿qué es la osmosis? Porque he visto y he entendido claramente cómo el agua y la hidratación está íntimamente ligada a las sales. Si no hay sales, no hay hidratación. ¿De acuerdo? Tan malo es tener muchas sales como tener pocas sales. O sea que cuidado con esto. Entonces, la osmosis es lo que regula todo el tema este del agua y las sales. Leemos. El agua se mueve desde donde hay menos sal hacia donde hay más sal. ¿De acuerdo? Esto pasa para diluir el lado más concentrado y equilibrar ambos lados. Por eso, cuando por ejemplo, si tomamos agua de mar directamente, lo que estamos haciendo es deshidratarnos, digámoslo así. ¿Vale? Porque vamos a quitar ese líquido que nosotros tenemos intracelular, creo que es el intracelular, ahora lo veremos, lo sacamos fuera por esta osmosis. La osmosis te va a producir siempre pues, que el agua vaya buscando la sal. Y te va a sacar el agua de donde la tengas para contrarrestar ese lado salino. Entonces, la osmosis decide cuánta agua entra y sale de una célula. Si una célula se hidrata o se deshidrata. Tres situaciones típicas. Aquí tenemos los tres tipos, digamos, de osmosis que pueda haber. La hipotónica, es decir, que hay poca sal. Entonces, el agua entra en la célula al haber poca sal. Luego, la isotónica, que es igual concentración, no hay movimiento neto. Y la hipertónica, mucha sal fuera, el agua sale. De esta manera, si queremos, por ejemplo, nosotros hidratarnos, digamos, un poco darle ese plus de hidratación después de hacer ejercicio, porque hemos sudado mucho y tenemos que reponer ese agua, lo hacemos con agua isotónica, que en el caso de hacerlo con agua de mar, pues serían 2 partes de agua normal por una de agua de mar. Ahí tendríamos el agua isotónica. Pero si por el contrario decidimos solo tomar agua de mar, entonces estaríamos tomando agua hipertónica, ¿vale? Pero esa agua hipertónica lo que haría sería, pues, como hemos dicho, como hemos comentado, sacar el agua intracelular por esa osmosis. Entonces, perdemos agua intracelular.
Recordemos que son 2/3 la de las células y 1/3 la que hay fuera, ¿vale? Compartimentos corporales de agua. Cuando antes leíamos arriba que en ayunas ese agua iba a los compartimentos, que eran los riñones y tal, pero bueno, vamos a ver exactamente a dónde vamos, a dónde va ese agua, qué son esos compartimentos. Entonces, compartimentos de agua corporal. El agua del cuerpo se distribuye de forma simplificada en intracelular, bueno, esto lo hemos visto, 65-70% dentro de las células, y extracelular, 30-35%, que incluye el intersticial, que lo hemos estado viendo, también el plasma. El movimiento de agua entre compartimentos depende casi exclusivamente de gradientes osmóticos y electrolitos como el sodio y el potasio, ese Na. Hormonas renales y del estrés metabólico. ¿Qué cambia específicamente en el ayuno? Cuando entras en ayuno, especialmente de 12 a 16 horas, bueno, esto es un poco repetido, pero lo vamos a volver a repetir, no pasa nada. Baja la insulina, clave, la insulina baja. La insulina favorece la excreción renal de sodio. Al caer la insulina, el riñón retiene más sodio. ¿Dónde va el sodio? Donde va el sodio, el agua lo sigue. Resultado, menor diuresis aunque bebas agua. Sube el glucagón, que estimula la glucogénesis y la lipólisis. A nivel renal, aumenta la reabsorción, reduce el lavado osmótico. El agua se reabsorbe antes de llegar a la orina. Sube el cortisol basal, activación de la aldosterona, que esto lo oímos mucho con este doctor, que nunca me acuerdo del nombre, con José Félix, creo que es, este que murió en Una Luz, que yo le sigo bastante. Y dicen ayuno prolongado o bajo consumo de carbohidratos, bueno, pues ya sabemos lo que pasa. No lo voy a leer. Entonces, dice, se conserva el volumen, no se elimina. Lógicamente, claro, el agua más o menos se conserva ese volumen. Entonces, ¿dónde se queda el agua? Aquí está la parte importante de tu pregunta, principalmente en el compartimento extracelular. Es decir, en ayunas, el agua que bebes se queda extracelular, básicamente. Estos son un poco lo que os digo yo hoy, que hay que sacar 2 o 3 cositas en claro. Saber que hay 2 tipos de agua, el de dentro, el de fuera. El de fuera, gran parte es intersticial. Y luego, pues, como estamos viendo, cuando ayunas, el agua se queda en los compartimentos, principalmente en el extracelular, en el de fuera de la célula, en el plasma y en el intersticio. En parte también en el intracelular, si hay sodio extracelular elevado, claro, por esa osmosis, si tienes demasiadas sales, pues tenderá a entrar dentro. Potasio intracelular, pero no se elimina de la orina porque el riñón está en modo conservación. No hay señal de hormona de exceso. ¿De acuerdo? La distribución normal estando alimentado, bueno, ya lo hemos comentado, creo que esto se vuelve a repetir. La extracelular, vemos que ese agua extracelular del 30 a 35, de ese 30 y 35, el 75 es intersticial, que es ese agua que hablábamos, que rodea las arterias, que está por ahí, también lo vemos que está en el plasma, con ese 25%, ¿vale? Más o menos nos vamos haciendo una idea. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué ocurre en el ayuno? Con bajos carbohidratos. En ayuno metabólicamente adaptado de 12 a 48. Insulina baja, RAS activo. Ligero desplazamiento hacia el compartimento extracelular. Ya lo hemos visto. Ligero desplazamiento hacia el compartimento extracelular. No es masivo, es funcional. Rangos típicos observables. Ahí vemos más o menos en ayuno cuánta de ese agua se va al intracelular. Es decir, cuánto se va a ese intersticio. Y se va
del 60-65%. Vale, lo vamos entendiendo un poco todo, ¿no? Vamos entendiendo un poco todo. 2/3 del agua que tenemos dentro de las células, 1/3 fuera. Luego aquí la distribución es del 65-70, del 30-35 extracelular, y luego de ese 30-35, repito, el intersticio es de un 75%. Todo esto nos lleva a decir que de 3 a 7 puntos porcentuales de agua corporal se desplazan a ese intersticio. ¿Por qué no aumenta más el extracelular? Aunque se retiene sodio, no hay hiperglucemia. Claro, al estar ayunando no hay hiperglucemia, no hay inflamación, no hay fuga capilar. Las membranas celulares siguen siendo osmóticamente competentes. Por tanto, no aparece edema. El agua no se queda atrapada fuera de la célula. El potasio intracelular mantiene el volumen celular. Aquí un poquito nos habla del reparto, esa presión arterial, que también tiene que ver con todo esto. Resumen numérico claro. En estado normal, el intracelular 65-70, extracelular 30-35. En ayuno vemos cómo pues se reducen pues 5, de 5 a 10 puntos, ¿vale? De 5 ya lo estamos viendo aquí. Creo que lo he escrito mal. No, está bien escrito. Sí, bajan de 5 a 10 puntos, ¿vale? En ayuno. El cambio es real, medible, pero moderado. En ayuno, la reducción de insulina y la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona favorecen la expansión funcional del compartimento extracelular del 3 al 7%, a expensas de una ligera reducción del volumen intracelular, sin generar edema ni deshidratación celular. Entonces, mi pregunta fue, ¿qué pasa si le añadimos sodio y potasio? Que parece ser la llave de todo esto. Al final el agua por sí sola se comportará de una manera u otra dependiendo de ese sodio y de ese Na. O sea, de ese Na y de ese potasio, perdón. Ese sodio que es el Na y de ese potasio. Entonces dice, tienen efectos casi opuestos sobre los compartimentos de agua. ¿De acuerdo? Voy a explicarlo a nivel fisiológico y de compartimentos, sin simplificar en exceso. Añadir sodio en ayuno, pues bueno, vemos que baja todo esto, la renina y tal, es apagar el modo ahorro del riñón. Es decir, si tú en ayuno añades sal, el riñón ya no entra en modo ahorro. ¿De acuerdo? Son cositas importantes. Efecto sobre el agua, el sodio se queda en el compartimento extracelular. Aumenta la osmolaridad extracelular. Claro, al meterle sal ya empiezas con ese tema de la osmosis. El agua se desplaza desde el intracelular hacia el extracelular. ¿De acuerdo? O sea que si en ayunas le metes sal, lo que va a hacer es quitarte ese agua de las células y llevarla a ese intersticio. ¿Vale? Aumenta el volumen plasmático, mejora la perfusión. Luego, claro, como todo, todos los vídeos que vemos, pues hay que ir palabreja a palabreja. Habría que ver qué es la perfusión y tal, pero bueno, hoy es un poco por encima, que nos suenen 3 o 4 palabras de todo esto que estoy leyendo, que sí, que es una chapa, que lo que quiera, pero quedan 4 cositas claras y ya vemos cómo se va moviendo ese agua, cómo influye ese Na, dependiendo de si estás en ayuno, no estás en ayuno, ¿vale? Resultado típico. Se te quita la sed, orinas más claro, mejora la presión arterial, menos mareos y fatiga. Por eso el sodio no hidrata células, hidrata circulación. Y esto es un poco el resumen, ¿vale? Si tuviésemos que resumir sería eso. Cuando tú le metes Na al agua, no estás hidratando la célula, ese agua no está llegando intracelular, está hidratando ese intersticio, ¿de acuerdo?
Entonces, como estás hidratando ese 3 en 1 que llevamos por dentro de las arterias, pues lo que está haciendo es favorecer esa circulación. Luego, al añadir potasio en ayuno, aquí cambia todo. ¿Qué ocurre a nivel celular? El potasio entra dentro de la célula y activa, pues esto, del Na con el K, y arrastra el agua al compartimento intracelular. Efectos sobre el riñón: favorece la eliminación de sodio, reduce la aldosterona y puede aumentar la diuresis, sin deshidratar las células. Sensaciones típicas que vemos aquí: menos calambres, menos palpitaciones, por eso te dicen toma el plátano para evitar calambres. Entonces, vemos como el potasio, sí hidrata la célula, hace un poco el efecto contrario, ¿vale? ¿Qué pasa si añades sal? Ambos, equilibrio ideal. Cuando añades Na más K, potasio, se normaliza la osmolaridad. El agua se reparte mejor entre la intra y la extra, menos orina reactiva, mejor rendimiento físico, menos sensación de agua que no hidrata. Esto es hidratación real, no solo volumen. Entonces vemos cómo al final es muy complejo. Esto es muy complejo. Es decir, si en ayunas le metemos sodio, nos lo quita de las células, del agua de las células. Y si le metemos potasio, nos lo mete a las células. Si le metemos sodio y potasio, pues como que se queda ahí, se queda a medias, se queda igual. Entonces leemos aquí: ¿por qué mucha gente en ayuno bebe agua y no se hidrata? Bueno, recordemos que es que esto lo he vivido mucho, por ejemplo, en montaña, lo aprendí desde joven, lo que pasa es que yo no tenía ni idea de por qué no hidrataba, por qué no podías beber nieve directamente. No hablo de comerla, hablo de beberla, hablo de coger un hornillo, fundirla y beberla, y no hidrata. Pero es que pasa lo mismo si coges agua en un arroyo que se acaba de formar o a la salida de un glaciar que acaba de derretirse la nieve, porque ese agua no hidrata. ¿Por qué no hidrata? Porque no contiene sales. Porque no contiene sales. Por eso puedes beber muchísimo que no te hidrata. Ese agua de la nieve, por eso en la montaña, cuando estás en alta montaña y sobre todo la gente por los 8000istas y a partir de ya de ciertas alturas que no puedes llevar agua contigo por el peso, aunque la llevarías congelada, pues lo que se hace es deshacer nieve, pero luego se le echa algo. O sea, se le pone un té, se le pone unos noodles o lo que sea. Pero ese agua no se puede beber directamente. Bueno, seguimos leyendo. ¿Por qué mucha gente en ayuno bebe agua y no se hidrata? Porque añaden agua sola, no añaden sodio o no añaden potasio. Entonces, si no añades sodio, el riñón la retiene mal, y si no añades potasio, las células no la captan. Resultado: sed persistente, boca seca, orina irregular y fatiga. Y esto me lleva a mí pasando toda la vida, y no sabía por qué. Me lleva a mí pasando toda la vida, que yo me deshidrataba, en el monte muchísimo, por el ejercicio físico, y bebía bastante agua, pero bastante. Y aún así bajaba deshidratado a casa. Y hasta que no me tomaba un zumo de naranja, no sentía yo que eso se quitaba. Entonces, claro, la clave está en las sales. Que sí, que esto lo sabe mucha gente, pero no técnicamente de cómo va, cómo viene. Y luego tampoco es tan fácil. Esto no va de, pues le echo sal. Cuidado, cuidado, porque al final tu cuerpo también tiene sales, ¿vale? Y al final es un poco el resumen de todo esto, que esto es muy complejo. Que esto no es, pues ahora ya todo el agua que tome la voy a tomar con sal. Caution. Lo primero que, como digo yo siempre, es, ¿te has hecho un análisis? Hazte un análisis. Entonces ya puedes valorar cuánto sodio tienes, cuánto potasio, porque si no la puedes cagar.
y luego a los 3 meses o a los 6 meses hazte otro. Entonces vas un poco jugando ahí. Es cierto que, bueno, puedes decir, oye, es que vengo de hacer deporte a tope, vengo de correr, vengo tal, me tomo un vasito isotónico, 2 partes de agua, una de agua de mar. Bueno, vale, un vasito, pero cuidado con llevar las cositas a los extremos, como nosotros con la varita, que luego pasa lo que pasa. Los experimentos con gaseosa. Bueno, aquí 6, resumen técnico en una frase. En ayuno, el sodio expande el compartimento extracelular y mejora la perfusión. La perfusión, pues intuyo que es ese... Perfusión, podemos estar hablando de... ¿Qué palabra podríamos estar hablando? De perforar, de esa perforación, ¿no? De ese cambio de un lado a otro. Mientras que el potasio expande el compartimento intracelular y optimiza la hidratación celular. El equilibrio de ambos determina si el agua se retiene, se elimina o se utiliza funcionalmente. Entonces vemos como tenemos esas 3 patitas. El agua, esa antena dipolo, que la vamos jugando con el Na y con el K. Con el Na y con el K. Una lo saca de las células, otro lo mete. El Na y el K. Esto, bueno, lo escribí aquí como curiosidad, ¿no? Estas señales de exceso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las señales de exceso de sodio? Pues dice exceso funcional, lo más común. Suele aparecer cuando añades sal de más en ayuno corto o sin potasio suficiente. Señales, pues ya hemos visto esa sed intensa. Después de tomar sodio, boca seca pese a beber agua, orina escasa y muy concentrada, sensación de presión en la cabeza o cara, manos o cara ligeramente hinchadas, latido más fuerte. ¿Qué está pasando? Pues eso, esa osmolaridad, mayor osmolaridad extracelular, el agua sale de la célula, el cuerpo pide agua para reequilibrar. No es peligroso, es un desequilibrio. Y luego ahora el Na, agua más potasio, exceso sostenido, problemático, más raro, pero importante reconocerlo. Señales de alerta, sed persistente, presión arterial elevada. Esto es un poco todo lo que yo vería un poquito más a destacar, esa presión elevada mantenida. Dice aquí, el potasio es más delicado. Pequeñas variaciones afectan a la excitabilidad eléctrica. Sabemos también cómo ese potasio influye mucho en la electricidad, en ese campo eléctrico. Exceso funcional leve de potasio sería... puede ocurrir si suplementas potasio sin sodio, sin haberlo perdido antes. Es decir, parece que es más peligroso la falta de potasio sin sodio que de sodio sin potasio. Señales, debilidad muscular, pesadez de piernas, bueno, todo esto que estáis leyendo aquí, si alguno lo está leyendo, y bueno, si lo estáis escuchando, pues tampoco perdí mucho, es sacar 4 palabritas y ya está. Señales de alerta clara, voy a pasar esto y voy a irme ya al final del todo y ya cerramos aquí. Frase técnica de cierre: el exceso de sodio se manifiesta por expansión osmótica del compartimento extracelular y salida de agua celular, mientras el exceso de potasio reduce la excitabilidad neuromuscular. Me cuesta leer esto, ¿eh? Esto, cuidado, si no has hecho la carrera de medicina, ojo con pronunciar esto, ¿eh? Ya os quería yo ver a vosotros. Bueno, lo que hemos repetido antes. ¿Por dónde iba? Hemos dicho que el exceso de sodio facilita sacar el agua de las células y la del potasio, pues al revés. La mayoría de síntomas en ayuno reflejan desequilibrios relativos más que toxicidad real. Cuando estás en ayuno, claro, esto es como un amplificador, ¿no? Y lo que está pasando realmente es un desequilibrio a nivel temporal, ya que el ayuno es temporal. Así que, bueno, 4 palabritas y ahora os quiero dejar con un par de vídeos. Vamos a ver uno cortito, uno cortito y uno largo. El cortito, pues son 6 minutos y luego ya os pongo el de esta chica que os lo va a explicar
todo mucho más claro después de lo que hemos visto. Ya cuando tú ya lo has leído y has dicho, joder, sí, lo intento entender y tal, pero tal, y luego ves un vídeo y dices, vale, ya con las 4 palabritas que tenía, y ahora ya viendo el vídeo, digo, vale, ya chachipiruli. Vamos a ver los vídeos. Este me lo he visto, el otro no, es que no me ha dado tiempo a prepararme nada de todo esto, pero da igual. Todo lo vamos viendo sobre la marcha y yo con vosotros y aprendemos todos a la vez. Así que nada, vamos a ver este primero sobre la hidratación inconsciente. Base de maquillaje Accord Perfect de L'Oréal Paris. Talca el tono Anuncios, que da algo que que vivir. con ácido hialurónico. Vamos a por ello. Cuando tú tienes una proporción menor de 1.5, lo que tienes es un exceso de agua. Ahora, como el cuerpo no puede sacar esa agua, ¿qué se genera en el líquido extracelular? Ósmosis, presión osmótica. ¿Y la presión osmótica a dónde va? Dentro de la célula. Claro, porque los que no se acuerdan de ósmosis es el movimiento de agua. El agua pasa libremente a través de la membrana celular. Las sales no. El agua va a ir a donde hay más sal. Y como ya dijimos que adentro de la célula son 12 gramos por litro y afuera está entre 6 y 9, si yo diluyo el líquido extracelular, aumento la presión osmótica. ¿Y a dónde va a dar el agua? Al medio intracelular. Y eso se llama edema intracelular. Quiere decir que si yo estoy tomando 2 o 3 litros de agua y menos de la proporción correcta de sal, es decir, yo me como 5 gramos de sal al día y 2 o 3 litros de agua, voy a generar que el agua se le meta a la célula. Vale. Eso se llama edema intracelular. Ahora, técnicamente el nombre es, ahí te va, hiperhidratación con hiponatremia crónica. Esa es la situación que generamos moderna desde que hicimos 2 cosas terribles en el equilibrio hidroelectrolítico. Dijimos, al mismo tiempo, quita la sal de tu dieta y sube el agua de tu dieta. Eso va a generar una hiperhidratación con una hiponatremia crónica. Y eso genera un montonal de problemas. Ahora, ¿qué problemas genera? Imagínate en la cantidad de líquido que puede tener el cuerpo. Espera un momento, que lo recapitulo para a ver si lo entiendo bien y también para la gente que escuche. Nuestro riñón funciona en un rango para mantener este equilibrio electrolítico, ¿no? Y lo mínimo que puede eliminar, o sea, lo mínimo de sales que elimina es 1,52 gramos por litro, ¿no? Si tú tomas mucha agua que no tiene esta cantidad de sal, al final tu cuerpo va a ir acumulando agua, tu riñón... Lo que pasa, la parte que no entiendo es que dentro de las células sí que, o sea, la célula sí que, para que realmente nuestro cuerpo perdiera esta concentración tendríamos que beber muchísima agua. Pues es lo que está pasando, por eso es crónico. Entonces lo que va pasando... Nuestra sangre tendría que bajar a menos de 2 gramos por litro para que el riñón fallara, ¿no? Esa es la parte que me he perdido aquí. No es que tu cuerpo hace un corte de proporciones cada vez que orinas. Vale, si simplemente el riñón dice, oye, espera, si elimino esta agua ahora, perderé demasiada sal, o simplemente no puede hacerlo, simplemente llega un momento que no puede hacerlo. O sea, si se acumula agua dentro. El rango para arriba, para que lo puedas entender, es lo máximo de concentrar la orina, ¿sí? 39 gramos por litro. Sí, 39 gramos, wow. Pero no lo puede hacer mucho tiempo, por eso es estas historias del agua de mar. Hay historias de marineros que tomaron agua de mar y el riñón puede hasta cierto punto. Eso sería el máximo. Pero no es algo, pero llega un momento que... Claro, pero si tú estás tomando 40 gramos de sal por litro de líquido, que no se lo recomiendo a nadie, para nada, y menos en esta época, el riñón arriba de esa cantidad pasa lo opuesto. Ya es demasiada sal y ya no tendría el cuerpo cómo sacar esa sal. ¿Sí? Lo que pasa es que nos olvida que hay el otro rango, que es, hay un mínimo que se necesita tener sal en el líquido para que el riñón pueda trabajar. Ahora, en el cuerpo hay 3 sustancias osmóticamente activas, por las fórmulas que sabemos fisiológica. Cloruro de sodio, que es sal. Las siguientes son las ureas, urea y creatina, o sea, sobre todo urea. Y la tercera es glucosa. Es la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo para defenderse del exceso de agua que estamos tomando? Le dan más ganas de azúcar. Y eso es lo que hemos visto en la epidemia de carbohidratos. Cuando la persona toma más agua, el cuerpo pide sal. No le das sal, te va a pedir azúcar.
o se va a poner a comer mariscos, cerdo y cosas que generan un incremento por proteínas y aminoácidos en ácido úrico. Ahora, si no tienes ácido úrico y tienes más bajos los carbohidratos o tomas un exceso brutal de agua, llega un punto en donde gana el equilibrio hidroelectrolítico, gana la cantidad de agua y lo que pasa es que se empieza a llenar de agua tu cuerpo y tu cuerpo no tiene cómo sacarla. Y por ósmosis esa agua se va a ir metiendo en diferentes tejidos. Claro. Eso se llama edema intracelular y es una hiperhidratación. Pero como está bajando la concentración de sal, es una hiperhidratación con una hiponatremia, o sea, exceso de agua y falta de sal crónico. ¿Hiponatremia quiere decir falta de sal? Falta de sodio. Vale. Entonces, hiperhidratación con hiponatremia. Ese es el nombre técnico del desequilibrio hidroelectrolítico. Vale. Vale. Tenemos en un ser humano de 70 kilos, normal, 42 litros de agua adentro de las células. O sea, en el cuerpo de esta persona total son 42 litros totales. ¿Okay? Adentro de la célula hay 28 litros. ¿Sí? Líquido extracelular 10 litros, sangre 3 litros. Vale. Okay. De esos 28 litros hemos llegado a medir más de 10 a 15 litros de edema intracelular. O sea, el doble. El doble. Wow. Y eso lo ves a veces más en mujeres como celulitis. Ostras. Lo que tú ves acá en las piernas, en las nalgas y eso, en el abdomen, como la flacidez, y creen que es un tema de la grasa y de que no, eso es el edema intracelular. ¿Cómo sé? Pues porque cuando equilibras y lo mides en la orina, se les quita. Toda la gente que hace el sistema se les quita la celulitis, pero ya lo normalizamos. Dicen que eso no se quita, que es parte de ser mujer y Diosito las odia y entonces les dio celulitis, pero no es cierto. Toda la gente que hace el sistema se le quita la celulitis. ¿Por qué? Porque es un edema intracelular. Bueno, pues aquí hemos visto otra cosa bastante interesante, ¿verdad? De cómo, efectivamente, como dice él, durante todos estos últimos años, estas últimas décadas, la idea preconcebida es tomar aguas minerales bajas en minerales y tomar poca sal. Entonces eso lo que hace es que tu cuerpo, digámoslo así de una manera resumida lo que ha dicho, es que acumule ese agua. Y ese agua se acumula. Y no hablamos de agua estructurada. El agua estructurada solo lo crean las mitocondrias. Y entonces hablamos de esos edemas. Es decir, al acumularse esa agua en los vasos, pues produce hinchazones. Produce edemas, produce inflamación. Entonces, vemos cómo si no tenemos esa proporción correcta de sales y agua, nos sobrehidratamos. Que yo creo que es la mayoría de los casos. Yo creo que se tenderá más hacia la sobrehidratación que hacia la deshidratación. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. De tener esos niveles más o menos intentarlos llevar correctamente. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a seguir estudiándolo. Por ahí te hablan de gramos, de arriba abajo, pero como digo, muy complicado, muy complicado. Yo, como siempre, recurro a la analítica, perdón, y a ir jugando un poquito con eso, ir jugando un poquito con mi cuerpo y viendo los resultados en esa analítica. Hemos visto también el dato curioso de cómo ante la falta de sal el cuerpo te pide azúcar, ¿verdad? Es súper curioso, como al final, si no le das de una cosa, al final te tira de la otra. Volvemos un poco al tema de siempre de las mitocondrias y del funcionamiento del cuerpo, ¿no? De o tiro de grasa o tiro de azúcar, y vemos como en este caso, si no le das sal, al final te pide lo que sea. Al final te pide lo que sea. Entonces, bueno, nos quedamos con ese concepto de la sobrehidratación y de ese edema. Que en mayor o menor medida supongo que todos tendremos algo de sobrehidratación. Ahora os voy a dejar ya por último con este vídeo, quien aguante que aguante, y ya está, de esta mujer, a ver qué nos explica sobre esto de la osmosis y del agua.
A ver qué aprendemos. Yo no lo he visto un poquito nada más y lo voy a ver ahora. Como digo, no me ha dado tiempo a prepararlo. Así que nada, vamos al lío. Hola, en este vídeo voy a hablaros de dos variables esenciales para el mantenimiento de la homeostasis del medio interno, que son su volumen y su osmolaridad. Estas variables van a depender de la ingesta o la pérdida de agua y solutos o ambos. Es verdad que luego estas variables van a ser reguladas por el sistema renal, pero lo que vamos a ver es qué pasa antes de esa regulación renal, qué pasa en función, como digo, de lo que ingerimos o lo que perdemos. En esta situación vamos a tener diferentes variaciones. Podemos tener, en cuanto a volumen, vamos a tener expansión, cuando la ingesta supone una ganancia de volumen, la ingesta o la no pérdida, y entonces le vamos a llamar expansión, y vamos a hablar de contracción cuando tenemos una pérdida del volumen. En cuanto a la osmolaridad, estas dos variaciones anteriores, la expansión o la contracción, pueden ser isosmóticas cuando no hay cambios en la osmolaridad, hiposmóticas si implican además una bajada en la osmolaridad, e hipertónicas o hiperosmóticas si implican un aumento en la osmolaridad del medio interno. Y además vamos a ver cómo esto afecta no solo al líquido extracelular, sino al líquido intracelular. Para ello, para explicar esto, vamos a utilizar un diagrama de Darrow-Janet, en el que se está representando el volumen frente a la osmolaridad. La osmolaridad del medio interno está en torno a los 300 miliosmoles. Y siempre es igual entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. El volumen, como veis, está dividido entre lo que hay en el interior de las células, líquido intracelular, que ocupa 2/3 del total del medio interno, y el líquido extracelular, el que está fuera de nuestras células, en los intersticios, en la sangre y otros líquidos corporales, que es el líquido extracelular y, como digo, es 1/3. Entonces, vamos a estudiar sobre este diagrama las diferentes variaciones, como os decía. ¿Qué sucedería si por... Perdón, he dicho antes que, bueno, no sé si se me ha podido entender mal, pero sí, o sea, ese agua que tenemos, como hemos visto, sí es estructurada, porque si no, como decía Valdeán del otro día que me gustaba mucho, al cortarnos haríamos un charco de agua, ¿vale? Entonces, efectivamente es así. Me refería anteriormente al agua que tomamos, y ese que produce los edemas. Me imagino, quiero intuir que se forman esos edemas porque al haber una sobrehidratación, ese agua, digamos que sobra, no se utiliza para nada y se queda como agua normal. Y como digo, vuelvo a repetir, el agua estructurada solo lo pueden generar las mitocondrias, que tenemos también unos kilos de ellas. Hemos visto la cantidad de agua que tenemos, pero de mitocondrias también tenemos unos kilos. ejemplo, ingerimos o nos inyectan una solución fisiológica que llamamos una solución salina con la misma osmolaridad que el medio interno, que puede ser cuando bebemos una bebida isotónica o, pues como os digo, nos ponen suero fisiológico. En este caso, por supuesto, vamos a tener una ganancia de volumen, estamos ingiriendo una mayor cantidad de líquido, tenemos un aumento del volumen, pero no hay cambio en la osmolaridad. Por lo tanto, la célula tampoco va a sufrir un cambio de volumen, porque la célula solamente cambia su volumen para igualar la osmolaridad con respecto al líquido extracelular. En esta situación, la variación es una expansión isoosmótica. Como hemos visto, tenemos aumento del líquido extracelular, igual el líquido intracelular e igual la osmolaridad. Si en lugar de ingerir una bebida isotónica ingiriésemos agua, simplemente agua, en esta situación vamos a tener claramente un aumento del volumen, pero una bajada en la osmolaridad, ¿no? Al meter solamente agua estamos bajando la osmolaridad. ¿Qué van a hacer las células en consecuencia? Las células van a recoger agua para igualar esa osmolaridad. Ellas tienen una osmolaridad más alta, entonces al coger agua aumentan también su volumen y diluyen su interior. Hemos conseguido bajar la osmolaridad tanto de las células como del medio extracelular y una ganancia de volumen de ambos líquidos.
el aumento de volumen del líquido extracelular hubiese sido mayor si las células no hubiesen recogido ese agua. Así que esta ganancia de volumen, si has bebido 1 litro de agua, se está repartiendo entre los dos espacios. En este caso tenemos una expansión hipoosmótica. La tercera variación relacionada con la ganancia sería la expansión hipertónica. Esta va a suceder si ingerimos una solución hipertónica, es decir, con mayor concentración de sales, mayor osmolaridad que la del medio interno. Pues un caldo muy salado, por ejemplo. En este caso ganamos también volumen porque estamos ingiriendo líquido, pero la osmolaridad excede a la del medio extracelular. ¿Qué va a pasar en consecuencia con las células? Las células van a perder parte de su líquido para compensar, para igualar esa osmolaridad. Así que en el caso de las células... Esto lo hemos visto antes, la verdad es que lo está explicando muy bien. Entonces vemos que cuando le damos algo hipertónico, ¿cómo lo va a sacar de las células? Las estamos deshidratando, estamos bajando su volumen, estamos aumentando el volumen extracelular. De hecho, acabaremos aumentando la volemia más de lo que ha supuesto la ingesta. Si bebes medio litro de caldo, tu líquido extracelular aumentará más de ese medio litro porque recogen agua que pierden nuestras células. Subimos la osmolaridad en ambos casos, en uno por lo que he ingerido y en otro porque pierdo el líquido. Esto es, como decía, una expansión hiperosmótica. Vale, vamos ahora con las pérdidas de volumen. En la primera situación vamos a poner que perdemos, por ejemplo, una diarrea. Perdemos un volumen de líquido acompañado de una misma osmolaridad, de la misma osmolaridad que el medio interno. Esto sucede, como os digo, en la diarrea. Podríamos perder hasta 2 litros de agua, pero estarían con 600 miliosmoles. Esos 2 litros llevarían la misma osmolaridad que el medio interno. En ese caso tenemos una pérdida de... Cuando habla de osmolaridad, hablamos de sales, ¿vale? Para entendernos. Cuando hablamos de osmosis, hablamos de sales. Entonces, cuando dice que perdemos con esa osmosis, es que la perdemos con las sales de nuestro cuerpo también. Y cuando dice que tiene baja osmolaridad, pues se refiere a que tiene baja cantidad de sales. Volumen, ¿vale? Estaríamos aquí de volumen de líquido extracelular, habríamos perdido todo esto, pero sin cambios en la osmolaridad. Por lo tanto, bajamos el líquido extracelular, nos quedamos igual en la osmolaridad y nos quedamos igual tanto en el volumen como en la osmolaridad del líquido intracelular. A esto se le denomina una contracción isoosmótica. En esta situación tenemos una pérdida de volumen, pero nuestras células no están deshidratadas, están perfectas. ¿Qué sucede si en lugar de perder agua con la misma concentración de sales del medio interno, perdiésemos solo agua? Esto sucedería si tenemos inhibida la hormona ADH, ¿vale? Por ejemplo, en una diabetes insípida o tras la ingesta de alcohol, en el que se inhibe la ADH. Al no tener esta hormona, no estamos realizando la última reabsorción de agua que se hace en los túbulos colectores, recordar. Entonces nos está aumentando la diuresis, estamos perdiendo mucha orina. Muy curioso esto, ¿vale? Del ADH, que es lo que sucede cuando tomamos alcohol. Entonces favorece la diuresis. Por eso empiezas a mear como si no hubiese un mañana y te estás deshidratando. Muy diluida. Estamos perdiendo ese agua, o sea, no estamos reabsorbiendo ese agua, así que lo perdemos en el medio interno. En esta situación tenemos, por tanto, una disminución del volumen, veis aquí, disminución del volumen, acompañado de un aumento de la osmolaridad. ¿Qué va a implicar esto? Si aumenta la osmolaridad, las células se deshidratan, pierden agua para subir su osmolaridad e igualarla con la del medio extracelular. De hecho, aquí la pérdida de volumen sería mayor, pero como han recogido parte del volumen de agua, se quedaría así, ¿vale? Si lo hiciésemos por fases, primero teníamos una mayor pérdida de volumen, una mayor osmolaridad, y luego las células bajarían un poquito de esa osmolaridad, perdiendo su volumen. Por lo tanto, tenemos una pérdida de ambos volúmenes y un aumento de la osmolaridad en ambos casos. Claro, como veis, la osmolaridad siempre es igual en el líquido extracelular que en el intracelular. A esto se le llama contracción hiperosmótica. El último caso sería la pérdida de agua con una mayor cantidad de sales. Esto ocurre, por ejemplo, cuando no hay aldosterona.
en ausencia de aldosterona. En este caso, lo que no se produce es la reabsorción de sales que se da en los túbulos conectores. Al no reabsorberse esa sal, tenemos un exceso de sal en la orina. Además, tenemos también un aumento de la diuresis. Así que estamos llevando a una mayor pérdida de sales. Esto nos va a llevar a una contracción, puesto que estoy perdiendo volumen al perderlo con la orina y con el sudor. Y a otros niveles la aldosterona también funciona en el digestivo, así que con las heces. Por lo tanto, perderíamos agua, pero perderemos una agua con gran cantidad de sal. Por lo tanto, tendríamos una bajada de la osmolaridad. Al bajar la osmolaridad, de nuevo, la célula va a recoger agua, se va a hinchar para diluir su interior e igualar la osmolaridad. Así que tendríamos una bajada de la osmolaridad, una ganancia de líquido intracelular y una pérdida de líquido extracelular. En esta situación estamos en una contracción hiposmótica. Fijaos que el nombre de contracción-expansión lo da el volumen del líquido extracelular. Pues la verdad es que me ha encantado. Hemos visto aquí en la pizarrita cómo nos ha hecho un diagrama, un resumen de esos compartimentos que veíamos al principio del vídeo, esos compartimentos donde está el agua y esa osmolaridad. Es decir, cómo va variando el agua, si sale de la célula o entra a la célula, y el volumen que pierden. Entonces hemos visto todos esos tipos de casos en cuanto a la pérdida o ganancia de volumen y esa osmolaridad, en cómo va variando de dentro de la célula afuera o de fuera adentro. Vale. ¿Cuál es la consecuencia de estas variables? Las consecuencias relacionadas con el volumen, con la volemia, van a afectar sobre todo a la presión arterial, ¿no? Un aumento en la volemia va a tener como consecuencia un aumento en la presión arterial. La consecuencia de esto, si el riñón no lo regulase, porque ya os digo que esto enseguida lo va a regular nuestro riñón, y si tenemos un caso de expansión vamos a generar más orina para bajar la volemia, pero si eso no fuese así, a lo que nos conduciría es a un aumento de la presión arterial, que eso puede implicar daño en ciertos capilares que podrían romperse, puede implicar aumento en la filtración en muchos lechos capilares, conduciendo a una inflamación, a un edema, ¿no? Y luego, en función de que sea hiper o hiposmótica, vamos a tener efectos, en este caso, en las células. Fijaos que cuando las células están en situaciones de hiperosmolaridad, se deshidratan. En los casos de las contracciones, pérdida de volumen, la consecuencia sería una bajada de la presión arterial, ¿no? No tendríamos suficiente presión para llevar sangre a todas partes. Y situaciones de hipoosmolaridad a lo que nos llevan es que las células se hinchen y sufran esa lisis. Pero a nivel de clínica, ¿cómo podemos analizar esto? Porque claro, eso sería un poco invasivo tratar de medir el volumen de líquido intracelular o incluso el volumen total de nuestro medio extracelular. Entonces van a utilizar dos parámetros fundamentalmente que son muy fáciles de analizar con una analítica, un análisis de sangre, que son la concentración de proteínas plasmáticas y el hematocrito. La concentración de proteínas plasmáticas te va a dar una idea ya de la volemia. Si tenemos una expansión, si tenemos un aumento del líquido, un aumento de la cantidad de agua, las proteínas se van a diluir. Así que voy a tener una bajada en la concentración de proteínas. Si a mí me sacan 100 mililitros de sangre y en esos 100 mililitros tengo X cantidad de proteínas, al coger el mismo volumen de sangre, pero de un medio que está mucho más diluido, voy a tener una menor concentración de proteínas. En cambio, en una situación de contracción, que tengo una disminución del volumen, lo que haya en ese volumen está más concentrado. Entonces tendríamos un aumento en la concentración de proteínas plasmáticas. Bien, pues vemos cómo tenemos, y volvemos a lo mismo, en esa analítica de sangre tenemos estos dos factores para poder identificar todo esto anterior que hemos visto. ¿De acuerdo? La proteína plasmática, si la tienes baja, suceden las expansiones que hemos visto arriba porque se diluye, y si la tienes alta, pues ocurre los casos que hemos visto abajo de concentraciones altas, ¿de acuerdo? Y luego la otra patita es el hematocrito, que ahora lo vamos a ver. El hematocrito se va a analizar para estudiar no solo que estén más concentradas o más diluidas las células, sino también el estado en el que están esas células en función de la osmolaridad.
El hematocrito lo que te está midiendo es lo que ocupan los eritrocitos fundamentalmente en la sangre. Me explico. Sacamos un tubo de sangre, como os decía, con 100 mililitros. Vamos a poner que estamos aquí en 100 mililitros de sangre. Cuando centrifugamos el tubo vamos a tener dos fracciones claramente diferenciadas, una de plasma, que ocupa en torno al 51-52% del total, y la otra mitad serían las células, que fundamentalmente, como sabéis, son eritrocitos. Vale, pero estas células ocupan un espacio determinado en función de su tamaño, y eso depende de la cantidad de ese líquido intracelular, de que estén bien, en situación isosmótica, de que estén hinchadas, de que estén turgentes porque han cogido agua por una bajada de la osmolaridad, o de que estén en una situación de hiperosmolaridad y que estén deshidratadas. De manera que en una situación isosmótica, si además estamos en expansión, ¿vale? Esto sería la expansión isosmótica. ¿Qué va a pasar? En el mismo volumen hemos quedado que la concentración de proteínas ha bajado, por lo tanto la concentración de células también ha bajado. Si aquí antes nos cabían, vamos a poner que 4 células, pues ahora en este volumen me caben menos células. ¿Vale? Imaginaos que ahora solo tengo 2 células, ¿entendéis? Porque están diluidas, entonces en la misma cantidad de plasma tengo solo 2 células en lugar de 4. Así que aquí diríamos que el hematocrito ha disminuido. Vale, ¿qué sucedería en la expansión hiperosmótica? Tenemos el mismo tubito, tenemos el mismo volumen de plasma. Cuando lo centrifugamos nos quedamos con las células, y en este caso las células están más diluidas, tengo 2 en lugar de 4, pero además al ser hiperosmóticas están reducidas de tamaño. Vamos, estamos en la situación aquí, hiperosmótica, han perdido líquido. Así que esas 2 celulitas se han quedado así. De manera que todavía, ¿veis? Aquí habíamos disminuido, aquí he disminuido más el hematocrito. Sin embargo, si estuviese en una situación de expansión, Nuestros clientes califican muy bien la app de Remitly. Prueba la app de Remitly. Envía dinero a cualquier parte del mundo hoy. hipoosmótica, sucede de nuevo que en lugar de 4 células tengo 2 células, pero es que esas 2 células, como han cogido agua, son más grandotas, están turgentes, y al ser más grandes me van a ocupar en realidad lo mismo que en la situación normal. Por lo tanto, aquí no cambia el hematocrito, ¿vale? No cambia con la situación normal. En la expansión hiposmótica no cambia, en la expansión hiper o isoosmótica se reduce el hematocrito. Vale, vamos a ver cómo se modifica el hematocrito en las alteraciones de contracción. Vamos a pintar como referente una situación normal en la que tenemos un volumen total de sangre, en la que de nuevo la mitad es plasma y la otra mitad es células. Imaginaos que nos caben 4 células. Bueno, ¿qué sucedería con la contracción isoosmótica? Contracción isoosmótica. En este caso, como es contracción, en el mismo volumen de sangre nos van a entrar más células, están más concentradas. Imaginaos que en lugar de 4 tenemos 6, por ejemplo, pero entendemos, ¿no? Entonces tendríamos un mayor hematocrito, coincide con lo que pasa con las proteínas, están más concentradas, me caben más células en el mismo volumen. ¿Qué pasaría con la contracción hiperosmótica? En el que estoy concentrando las células, pero debo tener en cuenta su cambio de volumen. Las células, al estar en situación hiperosmótica, están encogiéndose de volumen. Entonces es verdad que hay más, que están más concentradas, pero son más chiquitillas. De manera que el hematocrito, si lo comparáramos con la situación normal de referente, no cambiaría. Si ahora miramos la contracción hipoosmótica, y de nuevo
Lo hacemos con el mismo volumen, las células están más concentradas, en lugar de tener 4 tengo 6 que me ocuparían más, pero es que además están hinchadas porque están en hipoosmótica, de manera que aquí, no sé ya si he dibujado 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estarían más grandes, me aumentaría todavía más el hematocrito. Entonces, como veis, observar el hematocrito junto con la concentración de proteínas nos da una idea de la alteración en la que se encuentra nuestro organismo. Y siempre que haya una modificación de la osmolaridad, voy a tener una modificación del volumen de las células, del tamaño de esas células, que podemos observar de una manera muy poco invasiva analizando nuestra sangre. Estas alteraciones, insisto, van a ser reguladas por el sistema renal, pero me parece importante que antes de estudiar el sistema renal tengamos claras estas alteraciones como consecuencia de lo que ingerimos o lo que perdemos. De los ejemplos, deciros, bueno, solo un poco los que he puesto, a la contracción hiperosmótica le añadiría como ejemplo la sudoración. Cuando sudamos perdemos un gran volumen de agua, de líquidos, sin sales. La sudoración o también simplemente la transpiración, la respiración. En esas situaciones también llegamos a una contracción hiperosmótica. Por eso, por ejemplo, en el caso de la sudoración, cuando salimos del gimnasio, la mejor manera de hidratar a nuestras células es reponiéndolo con agua, es bebiendo agua pura para que baje la osmolaridad. Si lo que hacemos es beber una bebida isotónica, vamos a mantener la osmolaridad alta, ganaríamos volemia, pero seguiríamos teniendo las células deshidratadas. Y bueno, después... ¡Puf! Complejo, muy complejo. Seguimos aprendiendo. Un abrazo.